Nosotros tenemos tres grandes áreas en el convenio, tres grandes objetivos que tributan a la conservación del recurso humano. Dos se hacen en el propio río, que es determinar las áreas donde se reproducen los peces y determinar por dónde transitan. Eso, la información que se está generando, lo que va es a ofrecer información, insumo para el manejo del recurso pesquero. Un tercer gran objetivo que nos ocupa hoy es desarrollar de tecnologías de conservación de las especies más vulnerables de la cuenca del río Cauca, de importancia comercial o pesquera y vulnerables. Los estudios se centran en adaptar esas especies a cautiverio y lograr su tecnología de reproducción en cautiverio. Uno de los aspectos importantes en la reproducción artificial de peces es el manejo de reproductores. Esto que están viendo acá son reproductores de bagre rayado. Esta especie aparece en peligro crítico de extinción en el Libro Rojo de Peces de Colombia. Una de las características de mantener peces en cautiverio es que su función reproductiva se inhibe. Existe una disfunción reproductiva. Entonces tenemos que aplicarle unos tratamientos hormonales, se llama reproducción inducida o reproducción hormonal, inducida hormonalmente. Los machos de esta especie, para no estresarlo, se sedan con un tranquilizante suave, en este caso es un tranquilizante suave, y se le evalúa sus productos sexuales. Se evalúa tanto el producto sexual del macho, que es este caso, como el de la hembra. ¿Qué hacemos nosotros? Inducimos un poco y lo que hacemos es que el semen, una de las funciones que se bloquea en los machos es la producción de líquido seminal. Cuando inyectamos hormonas, lo que hacemos es que este semen va a salir un poco más líquido, se va a diluir y es más fácil manipularlo. Nosotros como universidad tenemos un estudio de conservar la especie. ¿Y por qué hemos escogido esta especie? Porque es una especie emblemática y porque es la especie con mayor riesgo de extinción de las especies que tenemos en las aguas continentales colombianas. Y es una especie que se encuentra en la cuenca del río Cauca, Magdalena. Se pone a orinar primero porque el orín activa los espermatozoides. Y el tiempo de activación está entre 30 y 60 segundos. Entonces tienen una vida útil muy corta. Entonces uno de los enemigos es no dejar en su proceso de extracción que se humedezcan o que le caiga orín y se extrae el semen. Para ver si la extracción fue correcta, se lleva a un software especializado donde se miden las características, cómo fue el proceso de recolección, si está viable, si no está viable, cuál es su movilidad. Esa evaluación no se hace en equipos especializados como este es un equipo especializado con la ayuda de una cámara de alta velocidad, un software especializado para analizar semen de peces. Lo primero que se valora es si el semen se colectó correctamente. Si se colectó correctamente, no debe estar activado, no debe moverse cuando se observe en la pantalla. Estos puntos que ustedes observan acá, cada puntico blanco esto es un espermatozoide, la cabeza es un espermatozoide. Cada uno de estos puntos es un espermatozoide y no se está moviendo. O sea que el proceso de colecta fue correcto. Si el proceso de colecta hubiera sido incorrecto, estuviera moviéndose. El profesor José Alonso ahora lo va a activar. Y cuando usted lo activa, va a ver lo que pasa cuando él lo expulsa al agua. Y la vida media de ellos, de los peces nuestros, la vida media útil o la vida media del espermatozoide de los peces nuestros de agua dulce es entre 30 y 60 segundos. En ese tiempo tienen que fertilizar un ovocito. Así como se analiza el macho, se analiza la hembra. Esta es una hembra de bagre blanco.
Este es un ovocito y el ovocito tiene un núcleo o vesícula germinal. Cuando ese núcleo está por fuera del centro, están viendo que la posición es hacia un lado, significa que la hembra está en la fase final de su maduración y está apta para inducción hormonal. O sea que esa hembra la podemos someter a tratamientos hormonales que nos va a permitir extraerle sus ovocitos viables. Es un ovocito, se llama núcleo en migración. Es una hembra que está en condiciones adecuadas para sufrir o para hacerle aplicado un tratamiento hormonal. En los estudios que hemos hecho, hemos encontrado que para que una hembra dé buena respuesta a los tratamientos hormonales, más del 60% de los ovocitos deben haber iniciado la migración del núcleo. Después que se les seleccionan los reproductores, el próximo paso es inducirlo hormonalmente. Se le colocan unas drogas, realmente hay dos drogas, unas que se llaman gonadotropinas y las otras que se llaman análogos de GnRH. Ambas drogas tienen como función que ellas liberen sus productos sexuales. Y eso lo hacemos de esta manera. Pueden ser colocados en esta parte que no se maltrata el pez. Ya aplicamos la hormona. Hay que esperar entre 6 y 7 horas y extraerle los productos sexuales. Se fertiliza. Se colocan en incubadoras especiales para peces como las que están viendo allá. El proceso de desarrollo embrionario en las especies nuestras duran entre 12 y 20 horas, en promedio 14 horas. Y después eclosionan, y esto que ustedes están viendo son larvas recién eclosionadas de especies nativas nuestras. No completamente desarrolladas, no se parecen al pez adulto, no están pigmentadas, no tienen el ojo, no es funcional, no tienen boca, pero tienen unas reservas de vitelo que le permiten a ella alimentarse. Por eso es importante que haya conectividad entre el río y la ciénaga, porque esto se produce en el río, cuando ellos desovan naturalmente. Pero la larva, cuando comienza a comer, tiene que estar en las ciénagas o planos inundables, que es donde está su comida natural. Por eso ellos desovan en creciente, porque cuando desovan en creciente, es la única manera que la naturaleza va a garantizar que la larva entre a los planos inundables. Después que se aplican los tratamientos hormonales, se colectan los productos sexuales, se fertiliza, se llevan a incubadoras, que vamos a ver inmediatamente. Después de la incubación, las larvas están naciendo entre la fertilización y la eclosión entre 14 y 20 horas. No tienen desarrolladas las aletas y no tienen, solamente hacen, eso se llama natación vertical. Suben y bajan. ¿Por qué suben y bajan? A ir a las capas superficiales de arriba, que son más ricos en oxígeno, porque no tienen branquias y respiran es por el epitelio, por la piel. Estas incubadoras son incubadoras especiales para peces. Son incubadoras que lo que hacen es emular lo que hace el río con los huevos y las larvas. Son incubadoras que tienen un cono y un cilindro de flujo ascendente. El flujo debe entrar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el flujo lo que hace es lo que hace el río. Mantener al huevo en suspensión. Estas incubadoras lo que hacen es emular lo que hace el río o lo que hace la naturaleza, mantener los huevos en suspensión. El río lo mantiene con su movimiento. Esto que ustedes están viendo es el medio de cultivo para el protozoario que se le da de alimento al comelón, que como una de sus características es que es una de las bocas más pequeñas de las especies del río Cauca. Ese protozoario, ese paramecium, se cultiva en un medio que tiene el agua, como ustedes ven, tiene pasto y leche, que se generan los nutrientes, y como ustedes ven allí, se incuban estos medios y se va sacando y va para alimento para las especies nuestras. El proceso de criopreservación, después del análisis de la calidad seminal, existen unas tecnologías para criopreservar, es decir, mantener los gametos, en este caso el semen, por un periodo de tiempo indefinido. ¿Esto qué garantiza? Que tenemos una parte de la genética de la especie conservada y se hace
En estas pajillas o macrotubos, como quieran llamarla, lo hay de 2.5 ml o de 0.5 ml. Aquí se mezcla el semen con unas soluciones crioprotectoras que van a proteger el semen del descenso de la temperatura que van a ser sometidos. Ellos se van a congelar a temperaturas de menos 196 grados centígrados. Se sellan las pajillas y se mantienen en nitrógeno líquido. Se mantienen en nitrógeno líquido, vía reproductiva de la especie para lograr una buena criopreservación y sobre todo conocer bien las características de su líquido seminal. Este proceso de criopreservación es especie específico para cada especie. No funciona una fórmula generalizada para todos los peces, sino para cada pez nosotros primero tenemos que estudiar la calidad y la característica del espermatozoide y del líquido seminal. Porque lo que funciona para una especie no puede funcionar para la otra. Uno de los aspectos importantes es el manejo de los reproductores en cautiverio. ¿Para qué? ¿Para qué se manejan los reproductores? Para que produzca productos sexuales de buena calidad. Los reproductores se tienen que tener unas condiciones adecuadas, tanto en calidad de agua como de densidades de siembra y de manejo de la alimentación. Los repoblamientos son unas actividades que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Implica tener en cuenta dos grandes criterios: el criterio de la responsabilidad ambiental y el criterio de la responsabilidad legal. Los repoblamientos en el país están reglamentados por unas autoridades, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura. No es que yo quiero sembrar peces por sembrar peces, eso requiere un aspecto legal y un aspecto ambiental. El repoblamiento ambiental debe considerar, primero, no contaminar la genética de las poblaciones naturales, y se tienen que utilizar métodos que permitan que la variabilidad genética no se reduzca. Para todo eso hay tecnología, y esas tecnologías son las que estamos desarrollando en este convenio. Los reproductores que tenemos acá son reproductores del río Cauca y deben utilizarse en las zonas del río Cauca donde fueron capturados esos reproductores. Esa es la manera de enfocar correctamente el repoblamiento. El repoblamiento, a pesar de que es una actividad que todos lo hacemos con un buen sentido, un buen propósito, no siempre se cumple con esos propósitos si no se tiene una responsabilidad ambiental. Lo otro es que hay que acompañar los programas de recuperación, de repoblamiento con la recuperación del ambiente, porque usted puede estar sembrando, pero si el problema es, por ejemplo, la pérdida de conectividad del río con la ciénaga, la contaminación de las ciénagas, usted siempre va a estar haciendo repoblamiento y en algún momento va a cometer errores. Entonces, acompañado de esos programas, por eso tienen que participar todos los actores en la recuperación del río, porque toda esta problemática no es de un solo actor, sino de todos los actores que usufructúan el río.